Pues buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a revisar lo que sería un examen. Voy a agregar un examen en esta unidad número 1. Entonces le doy a añadir, vemos en actividades y buscamos lo que es el examen. Aquí tenemos el examen. Le voy a dar ahí seleccionar. Forzosamente se requiere un nombre. Las instrucciones que yo quiero que el estudiante tengan claras o que queden claras para el estudiante, voy a agregar un concepto que se llama la navegación. La navegación, primero la voy a establecer navegación libre. Y podemos también definir que el examen abierto desde vamos a poner aquí desde las 20, que serían 19 horas del 30 de enero del 24, y voy a decirle aquí hora del centro de México, lo habíamos comentado, porque el servidor tiene una zona horaria que es con el centro de México. Ahora, el examen va a estar disponible a partir de las 19 horas del 30 de enero del 24, hora del centro de México. Si yo quiero definir una hora de cierre del examen, pues también puedo poner aquí, se cierra a vamos a poner 21 horas del 30 también. Es decir, los estudiantes dispondrían de 2 horas para contestar su examen. Esto es a manera de instrucción. Pero estas instrucciones yo las tengo que especificar aquí abajo en donde dice tiempo. Entonces le voy a decir, abrir el examen, lo voy a habilitar. ¿Desde qué horas? Desde el 30 de las 19 horas. Y voy a especificar cuándo se va a cerrar. Va a cerrar a las 21 horas. Entonces estaría especificando a partir de cuándo se puede acceder al examen y cuándo se va a cerrar el examen. Ahora, si todos van a iniciar el examen a la misma hora, por así decirlo, puedo deshabilitar, cerrar el examen y puedo habilitar cuánto tiempo quiero que dure la evaluación. Supongamos que quiero que dure media hora. Entonces, ¿qué implicaría esto? Que el examen estaría abierto después de las 19 horas del 30 de enero de 2024. Es decir, puede estar disponible el 2 de enero, puede estar disponible, de febrero, el 3 de febrero, el 4 de febrero, porque no tengo habilitado cuándo se va a cerrar. Pero sí tengo especificado el límite de tiempo. Es decir, si el estudiante inicia su evaluación hoy, 30 de enero, a las 19 horas, solamente dispone de 30 minutos para contestar su evaluación, lo cual me tendría que llevar a especificarlo en las instrucciones o en la descripción de la actividad en la parte superior. Pues ahorita lo que voy a hacer es, voy a dejarlo a la hora de cierre a las 21 horas y voy a comentar aquí el límite de tiempo. Entonces, un estudiante puede entrar a las 19:10 y contestar su examen, y exactamente a las 21 horas hora del centro de México va a cerrar esa evaluación. Todas las evaluaciones que todavía estén activas las va a cerrar. ¿Por qué? Porque tiene especificado en qué momento se va a cerrar la evaluación. Si desmarco la opción del cierre de la evaluación y habilito el tiempo, del límite de tiempo del examen, entonces es a partir del 30 de enero, las 19 horas del 30 de enero, en cualquier momento después del 30 de enero de las 19 horas, al iniciar el examen, el estudiante dispone de 30 minutos. Después de esos 30 minutos, corta la evaluación. Ya dependerá del criterio que ustedes quieran o necesiten aplicar para la evaluación. Pueden dejarlo abierto todo un día, las 24 horas de un día, y especificar qué requieren. Por ejemplo, supongamos que cerrara el día 1 de febrero, a las 0 horas del día 1 de febrero, y entonces del 30 de enero, de las 19 horas hasta las 0 horas del 1 de febrero, ellos disponen de 30 minutos para contestar su evaluación. ¿Qué pasa si un estudiante inicia su examen a las 23:50 del último día de enero? Pues ya no dispone de 30 minutos, ya dispone solamente
de 10 minutos. ¿Sí? 10 minutos. Pongamos que entra a las 23:50. Entonces, solamente dispone de 10 minutos, ya no los 30. ¿Por qué? Porque está especificada la hora de cierre en que se va a cerrar el examen. Yo lo voy a dejar de esta manera, habilitado a partir de las 19 horas del 30 de enero y hasta las 0 horas del 1 de febrero, pero una vez que se inició el examen, el estudiante dispone de 30 minutos. Y en la parte de abajo dice, cuando se agote el tiempo, los intentos abiertos son enviados automáticamente. Entonces se corta en ese momento la evaluación. Sigo en la parte de abajo. Aquí lo único que tenemos que tener cuidado es cuántos intentos va a realizar el estudiante. Si es una práctica, si lo van a repetir, lo pueden repetir en varias ocasiones. Yo aquí le digo que lo puedan intentar 2 veces, o lo puedan intentar 3 veces, o sin límite, que estén entrando, haciendo o repitiendo esta actividad. Para este caso, voy a decir que solamente es un intento el permitido. Entonces, el estudiante solamente una vez puede interactuar con esta actividad en el tiempo especificado, en la parte superior. Ahora, recuerdan que le comenté por acá que decía la navegación libre. Bueno, tenemos en el diseño de cómo se va a presentar el examen, si queremos una página nueva por cada pregunta o que nos ponga 2 preguntas por página, como ustedes decidan configurar. Entonces yo lo que hago, en mi caso, es una página nueva por cada pregunta. Si le damos en la opción mostrar más, aquí nos habla del método de navegación, lo que les comentaba hace un momento. Si es navegación libre, eso implica que los estudiantes, si tienen 3 preguntas, pueden interactuar en cualquiera de esas 3 preguntas. Primero ir a la pregunta 3, contestarla, luego ir a la pregunta 2 y regresar a la 3, estar interactuando de manera libre. Lo voy a dejar de manera libre. Entonces digo de manera libre. Vamos, comportamiento de las preguntas, dice ordenar al azar las respuestas. Esto es recomendable que sí quede habilitado. Algo que es muy importante es las opciones para revisión del alumno. Si es una evaluación que va a contar como parte de su calificación como tal, por ejemplo, un examen en el escolarizado o un examen en el sistema sabatino, y queremos que no tenga retroalimentación por parte de la plataforma cuando el estudiante está interactuando con el examen, vamos a proceder a desmarcar todas estas opciones. ¿Sí? Durante el intento, inmediatamente después del intento, desmarcamos las opciones. Después, mientras el examen sigue abierto, desmarco las opciones. Y solamente dejo abierto o habilitadas las opciones que después de que el examen sea cerrado, que nos muestre el intento, si fue correcta, los puntos máximos, la calificación, retroalimentación específica, etcétera, etcétera. Pero esto es hasta que se cierre el examen. Si yo todavía no quiero que los estudiantes lo vean, a pesar de que ya se cerró el examen por alguna razón, también descomento todas estas opciones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a terminar el examen el estudiante, se va a cumplir con la fecha de cierre y no va a poder hacer su revisión de examen hasta que yo habilite estas opciones que son después de que el examen sea cerrado. Repito, si queremos que no se vean los resultados después de que se cerró el examen, hay que desmarcar estas opciones. ¿Por qué? Si se quedan marcadas, está acá también en el intento, le puede ir mostrando si la respuesta fue correcta o no. Depende de lo que nosotros queremos que el estudiante se retroalimente. Si quiero que se retroalimente, pues le dejo marcado, pero si no, porque el examen forma parte de su calificación, le desmarco y dejo solamente marcados las opciones después de que el examen sea cerrado. Sería lo
mínimo que necesitamos para definir esta actividad del examen. Le damos guardar cambios y regresar al curso. Ok, entonces si ya está habilitado el examen, pero pues obviamente no hay preguntas, ¿no? Pues vamos a nutrirlo de preguntas. Entonces para ello le doy un clic al examen y aquí me está diciendo cuál es cuándo se va a abrir, cuándo se cierra y me aparece aquí agregar pregunta. Algo que se recomienda es esta opción barajar, debemos de marcarla. ¿Para qué? Si son 3 preguntas, lo que hace la opción barajar es agarrarlas aleatoriamente entre los estudiantes y cambiar el orden de asignación de las preguntas. Entonces, a un estudiante, ahorita vamos a formar 3 preguntas, la tercera pregunta le puede aparecer en el primer orden, a un segundo estudiante, la segunda pregunta en el primer orden, etcétera, etcétera. Sería importante dejar marcada la opción barajar. Ahora añadimos una pregunta, la vamos a crear la pregunta, entonces va a ser una nueva pregunta, pero también podemos elegir de un banco de preguntas o podemos elegir una pregunta aleatoria. Entonces vamos a generar nuestro banco de preguntas con una pregunta nueva y tenemos diferentes opciones, opción múltiple, falso verdadero, relacionar columnas. Voy a elegir la de opción múltiple. Le decimos añadir. Nombre de la pregunta va a ser la pregunta número 1. El texto que yo quiero que aparezca, la pregunta, recuerden que esta es de opción múltiple, ¿no? Entonces, vamos a ponerle día de la semana. ¿Cuál es el día de la semana? Una pregunta muy sencilla, ¿no? En la parte de abajo tenemos que dice una o varias respuestas, solamente una respuesta es la correcta. Y aquí me dice, ¿quieres que baraje las opciones? También puedo marcarla aquí. ¿Cómo me van a aparecer? Como A, B, C, minúsculas, A, B, C, mayúsculas. Aquí ya le podemos cambiar nosotros, enumerar las opciones. Le voy a decir en minúsculas. Mostrar las instrucciones. Le voy a decir que sí, que muestre las instrucciones. Y entonces vamos a poner que la primera opción de respuesta es lunes. Aquí si quiero una retroalimentación. Hoy no es lunes. Disculpen el ejemplo, pero pues es muy sencillo solamente. Martes. Como esta es la respuesta correcta, aquí yo le tengo que decir que esta va a valer el 100% de la calificación. La anterior dice ninguna. Ningún porcentaje. 100% la segunda. La tercera, vamos a poner simplemente jueves y también ningún puntaje. Bueno, ahí tenemos. Si quisiéramos más opciones, aquí le podemos dar más espacios. Si no se usan las opciones, se descartan. Ahora, algo que hay que tener cuidado en los intentos múltiples por default, se tiene esta opción de penalizar cuando el estudiante decide cambiar la respuesta. En algunas ocasiones puede ser que alguien, de acuerdo a su criterio, diga, pues para mí está bien que lo penalice y aquí le pudiera uno marcar el porcentaje de penalización o si no es su intención de evaluar esa parte, pues simplemente ponemos 0%, que no haya penalización para cuando se cambia la opción seleccionada. Y le damos guardar cambios. Ya tenemos nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el día de la semana? Entonces, aquí tenemos esta opción de la lupa, acá, y podemos ver la vista preliminar. Le di en vista preliminar y me aparece la pregunta, ¿no? Entonces, pregunta 1, ¿cuál es el día de la semana? Aquí el proceso de revisión tenemos que tener cuidado. Yo le voy a decir rellenar con la respuesta correcta. Ya me dice que la respuesta correcta es martes. Entonces, antes de aplicar mi examen, tengo que validar que los reactivos estén correctamente planteados y que las respuestas sí sean las correctas. Si yo quisiera hacerle algún cambio porque me equivoqué a la pregunta, aquí en el engrane le marco y voy a hacer el cambio respectivo que sea necesario.